Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ¿cómo van con la realización de su Mario Bros? Espero que vayan muy bien. Este ya es el último tutorial en el que vamos a terminar de realizarlo. Vamos a hacer los detalles del rostro, la nariz, los bigotes, el gorro, las orejitas, o más bien las orejotas, porque Mario Bros es bien orejón. Muy bien. Vamos a terminar de realizarlo. La verdad quedó muy, muy bonito. Ojalá que se animen a realizarlo y voy a procurar que hagamos más personajes. Muy bien. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Todos esos detalles que yo les pido es un gran apoyo para el canal, así es que no se olviden por favor. Sus comentarios siempre estoy al pendiente, siempre los respondo, dudas, sugerencias, cualquier cosa, al igual que en mis redes sociales, vayan a formar parte de ellas. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados, que yo estoy muy feliz de compartirla con la comunidad de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram Cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Antes de comenzar con este último tutorial, quiero mostrarles una lista de los miembros de mi canal. Agradezco mucho a las personas que me están apoyando. La verdad, es un aliciente para seguir echándole ganas y cada vez mejorar con el apoyo que ustedes me brindan. Vamos a agradecer a esas personas y seguimos ya con el tutorial. Vamos a comenzar haciendo las orejitas. Yo ya me adelanté aquí haciendo un anillo mágico de 6 puntos y cierran el anillo perfectamente. Les recomiendo no trabajar, no vayan a aflojar la tensión, traten de trabajar apretadito, porque si no les va a quedar una orejota, amigas, ¿eh? Entonces la misma tensión que con la que han trabajado hasta ahora, no vayan a aflojarla. Aquí hacemos una cadena, giramos la labor y lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento. Esto vamos a hacer durante toda esta vuelta 2, terminando la vuelta con 9 puntos. Fíjense que a veces me llegan, en ocasiones me han llegado comentarios, es que me quedó bien cabezón. Es por eso, amigas, están aflojando la tensión, no están utilizando la misma tensión en el cuerpo que en la cabecita, y por eso es que les llega a quedar cabezón el proyecto. Eso no debe ser. Si hicieron con una tensión el cuerpo, con la misma deben hacer la cabecita. Muy bien, miren, aquí estoy llegando ya al el último punto donde haré un aumento. Estaríamos, como les digo, trabajando con 9 puntos. Aquí al final van a jalar y aprietan bien fuerte la base. Aquí donde en el último punto aprietan bien fuerte y dejan hebra lo suficientemente larga para coser la orejita a la cabeza. Vean.
La cabeza, perdón, la oreja por la parte de arriba debe de estar a la altura donde, en la última vuelta donde terminaron los ojitos. Muy bien. Si necesitan poner un alfiler para sostener la orejita una vez que la hayan ubicado, está bien, eso ayuda. Y miren, arriba les repito, la orejita debe de llegar hasta la vuelta donde terminan los ojos y abajo van a contar 2 vueltas. Miren, aquí es una y aquí es la otra. 1, 2 y a esa altura más o menos es donde van a empezar a coser la orejita en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer una puntadita con la distancia de un punto. Miren, muy bien, ahí está. Y vamos a regresarnos y atravesar la orejita. Nos vamos a subir una vuelta. Aquí nos subimos una vuelta y hacemos lo mismo. Una puntadita con distancia de un punto en la vuelta de arriba. Vean. Acomodamos. Una vez que hicimos esto, vamos a acomodar nuestra orejita que quede derechita. Y vamos a atravesar de nuevo. Aquí. Muy bien. Vamos a ver que nos vaya quedando, amigas. Nos tiene que quedar la última puntadita a la altura de la orejita. Atravesamos nuevamente con la distancia de un puntito y atravesamos la orejita por detrás. Las 2 orejas nos tienen que quedar a la misma altura y tengan cuidado que la oreja tiene que quedar a partir del ojo unas 5 o 6 puntos. Vean que las 2 les queden a la misma altura. Cuentan el ojito cuando acomoden la orejita. Perdón, se me zafó, voy a ensartarla. Cuando acomoden la orejita y coloquen el alfiler, deben de quedar ambas con distancia de 5 o 6 puntitos. Aquí ya es la última puntadita. Voy a tratar de posicionarme aquí donde comenzamos, donde me quedó la hebrita del anillo mágico. Vean. Así. En el mismo puntito, amigas. Y aquí simplemente voy a hacer 2 nuditos. Muy bien, uno más, queden bien apretaditos, amigas. Y vamos a perder hacia adentro de la cabecita como ya lo hicimos en otras ocasiones. Así habrá quedado, amigas. Repito, la misma distancia del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos ahora a realizar el cabellito, amigas. Aquí yo monté 45 cadenas. Al montar sus cadenas, ustedes midan la cabecita de Mario Bros. Debe de quedarles de oreja a oreja un puntito adelante de cada oreja. Entonces a mí me quedó con 45 cadenas con la tensión que yo trabajo. Si ustedes mídanla para ver si tienen que hacer igual las mismas 45 cadenas. Muy bien. El último punto no lo vamos a trabajar, nos vamos al que sigue y ahí hacemos un punto deslizado. Y a partir de aquí voy a hacer 5 cadenas. Aquí vamos. Una vez realizadas esas 5 cadenas, sí, ahí es que pensé que eran 4, pero no, amigas, son 5 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 4 puntos bajos. En la última no trabajamos, nos saltamos esa última y nos regresamos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, terminamos. Nos vamos aquí a las cadenas, nos saltamos la cadena en la que supuestamente tendríamos que trabajar. En esa no, nos vamos a la que sigue y hacemos un punto deslizado. Y aquí vamos a comenzar a hacer 11 cadenas. Aquí las hago muy rápido. Me salto las últimas 2 y me voy a regresar haciendo 9 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta hacer 9 medios puntos altos. El primer cabellito que es pequeño, esa es la patilla de Mario Bros. Ya verán más adelante cómo lo vamos a acomodar. Muy bien.
Entonces aquí estoy por finalizar mis 9 medios puntos altos. ¿Ya le dieron like al video, amigas? Es un gran apoyo cuando ustedes ponen me gusta al video, así es que es muy fácil para ustedes y para nosotros, nos ayudan mucho, mucho al crecimiento del canal. Den like, por favor. Nuevamente nos vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a realizar un punto deslizado. Me saltó este y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Esto vamos a hacer en todos los cabellitos. Aquí empiezo nuevamente. Hago mis 11 cadenas, me salto las 2 últimas y me regreso haciendo 9 medios puntos altos. Voy a hacer esto hasta tener 20 cabellos de esta medida. Muy bien. Aquí ya tengo esos 20 cabellitos, amigas. Ya están listos los cabellitos, vean. Al final voy a hacer un cabello igualito al primero que hice. Vean, el primero que hicimos fue más pequeño. Les comentaba que estas son las patillas de Mario Bros. Entonces, aquí para realizar el último cabellito voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me regreso haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Nos saltamos una cadena, nos saltamos una cadena esta y en la última hacemos un punto deslizado. Así es como finalizaríamos la realización del cabello de Mario Bros. Hacemos una cadena para fijar, apretamos fuerte y dejan hebra larga porque con esa hebra vamos a coser el cabellito a la cabeza de Mario. Así es que dejen hebra lo suficientemente larga. Miren, ya lo acomodé. Ponen una patilla en la parte de adelante de la orejita de Mario. Pongan sus alfileres y en esa misma altura vean cómo queda en la vuelta que está aquí arriba de donde termina el ojito. Ahí quedó. En esa misma vuelta procuren acomodar todo el cabellito. Muy bien, a lo mejor se le sube un poquitín aquí que es donde está la orejita, pero traten de acomodar el cabellito. Miren, aquí ya coloqué alfileres, pero traten de colocarlo todo a esa misma altura. Vean, aquí, a la altura del el punto más arriba de donde termina el ojito. Colocamos alfileres de esta forma, tratando de que el cabellito quede siempre sobre la misma vuelta. No importa si se les baja un poquito o se les sube un poquito, no importa, no se preocupen porque se va a cubrir con el gorro. Y vamos a dar puntaditas, vamos a empezar a coser toda esta línea donde pusimos alfileres hasta coser todo el cabellito. Muy bien, amigas, ya cosí esta parte de arriba del cabellito. El resto de los cabellitos, aquí voy a dar una puntadita ya para rematar, pero si ustedes quieren, amigas, coser también los demás cabellos, están en la libertad de hacerlo. Miren, de aquí ya podrían empezar a coser, los de aquí se bajan y podrían empezar a hacer los cabellitos. Yo lo voy a pegar, entonces me voy aquí arriba y ya pierdo la hebra, pero ustedes se van hacia abajo y empiezan a coser cabellito por cabellito. Pero como les digo, yo lo voy a pegar. A mí me gusta ir acomodando de atrás hacia adelante. Entonces estos son los cabellitos que quedan justo atrás de Mario Bros. Vean. Entonces a mí me gusta empezar con esos. Voy a jalar un poquitito hacia abajo y voy a colocar aquí un alfiler, dejando un poquitín de cabellito suelto, porque Mario Bros tiene como una especie del cabello un poquito como rizadito en las puntas. Cuenten de aquí de donde empieza el color carne, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y allí van a estar colocando los alfileres, de donde la vuelta cuentan como el número 1, la vuelta de color carne, y ahí cuentan los alfileres. Dan un pequeño jaloncito al cabellito y van a poner el siguiente alfiler a la altura del anterior. Miren, si no dan un pequeño jaloncito simplemente para que todos los cabellos queden del mismo tamaño.
y que cubran bien la cabecita. Y miren, ahí es donde les digo, jalan un poquito, así un poquitín, y colocan el alfiler a la misma altura del anterior, y así van a empezar a colocar cada cabellito. Repito algo, miren, por ejemplo, aquí yo siento que me va a quedar encimado, no lo voy a colocar aún, me voy a saltar ese, y en el siguiente ya lo acomodo, pongo mi alfiler, y el otro no importa que me quede encimado. Cada cabellito les va a ir pidiendo su acomodo, así es que no se preocupen. Vean, van acomodando así como les va pidiendo el cabellito, y los que queden encima pues simplemente dan el jaloncito y ponen el alfiler encima de los otros dos. Vean, aquí acomodo y el otro lo acomodo encima. Así van a ir acomodando uno por uno. Repito, a mí me gusta ir de atrás hacia adelante, y los mismos cabellitos les van a ir pidiendo. Y lo mismo van a hacer del otro lado. Conforme les vaya pidiendo los cabellitos, los van a ir acomodando. ¿Ven? Muy bien, amigas, pues voy a colocar, sin jalar tanto, vean ahí cómo se ve la costura que hice. Muy bien, traten de que no se note esa costura, y voy a terminar de acomodar. Una vez que hayan acomodado los cabellitos como ustedes quieran, amigas, van a ir quitando uno por uno los alfileres, y si ustedes lo cosieron, van a coser cada punta del cabello. Todas las puntitas las van a coser. Si decidieron pegarlas, van a colocar un poco de silicón. Estos cabellos que es, esta patilla aquí sí van a coser o pegar hasta la punta, que quede bien cosida o pegadita hasta la punta. Pero estos cabellos que tiene Mario Bros atrás van a dejar un pequeño espacio abajo, que es lo que les digo que tiene Mario Bros como especie de rizos. No sé, unos medio centímetro, 4 o 5 milímetros. Colocan ustedes su silicón, ya sea frío o caliente, o lo van a coser dejando ese espacio. Miren, aquí ya coloqué, vean como la mitad de mi dedo gordo es lo donde no puse silicón. Dan el jaloncito que habíamos dicho al inicio, un pequeño jaloncito, pero esta parte de la punta del cabello de Mario va a quedar sin pegamento. Y aquí vamos a tratar de formar ese como rizo que tiene Mario en los cabellitos. Vamos a hacer ahora la naricita. Tomamos la hebra de color carne, y en la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vueltas 4 y 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 18 puntos. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Así nos habría quedado, vean. Al final, una vez que terminamos de realizar la naricita, hacemos un punto deslizado. Perdón, no vamos a hacer punto deslizado. Vamos aquí simplemente a jalar, aprietan bien fuerte para que quede bien justito, y dejan hebra lo suficientemente larga, porque con esa hebra vamos a coser la naricita a la carita de Mario. Vamos a rellenar la naricita, amigas. Esto nos va a ayudar, si la rellenamos de una vez, nos va a ayudar a que podamos coserla con más facilidad. Si al final, antes de terminar de coser, sienten que le faltó un poco de relleno, antes de terminar de coser pueden poner un poco más de relleno. Y la vamos a colocar en medio de los ojitos, vean. Aquí en medio, muy cerquita, miren, así, ¿ven? Y vamos a comenzar a dar puntaditas, amigas. Si quieren, como yo estoy haciendo en este momento, voy a colocar un alfiler para que no se me mueva. Traten de que quede bien centradita. Ahorita la centro, como que se fue un poquito hacia mi mano izquierda, pero no se preocupen. Ahorita que la cosamos ya va a quedar bien centradita. Déjenme ensarto mi aguja lanera, que siempre es lo que más trabajo me cuesta, y comenzamos a coser.
Aquí ya traté de centrarla un poquito más, amigas. Y vamos a dar así, miren, aquí donde está la hebrita, vamos a dar una puntada en la nariz. Procuren ir viendo que se centre y una puntadita en la carita. Aquí sí es importante de preferencia que cosan punto por punto porque la naricita está rellena y no queremos que ese relleno se salga. Entonces vamos a ir dando, como les decía, una puntadita en la carita y una puntadita en la naricita. Y así hasta terminar de coser. Recuerden que se necesitan rellenar antes de terminar, está muy bien. Aquí yo ya terminé, simplemente voy a hacer un nudito aquí muy cerca de donde terminé. Espérenme tantito que agarre bien mi aguja lanera. Ahí está. Aquí voy a hacer un nudito bien apretadito, amigas, y vamos a perder hacia cualquier parte de la cabecita de Mario Bros. Vean, así. Ahí perdemos y ya la naricita habrá quedado colocada perfectamente. Muy bien. Cortamos la hebra sobrante y ya. Esto es todo. Así quedó la naricita. Miren. ¿Cómo ven? Ahí está. Vamos ahora, amigas, a realizar el bigotito de Mario. Vamos a comenzar con hebra de color negro realizando 18 cadenas, vean. Una vez realizadas esas 18 cadenas, amigas, las últimas dos no las vamos a contar, nos vamos a saltar esas últimas dos cadenas y en la que sigue vamos a hacer un medio punto alto. En la siguiente cadena vamos a hacer en la misma cadena 2 puntos altos. Aquí ya hice una, engancho y en la misma cadena hago otro punto alto. Muy bien, engancho hebra y en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto. Y en la siguiente cadena hago un punto deslizado. Muy bien, y aquí vuelvo a empezar. En la cadena que sigue hago un medio punto alto. En la cadena que sigue voy a hacer 2 puntos altos, esos dos en la misma cadena. Aquí llevo uno, allí mismo voy a hacer otro punto alto. Y en la que sigue voy a hacer un medio punto alto en la cadena siguiente. Muy bien. Y en la cadena siguiente voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer esto mismo otras 2 veces. Me tienen que quedar 4 como especie de abanicos. 4, amigas, O voy a hacer otros 2. Aquí ya terminé. Vean, aquí están, son como especie de 4 pequeños abanicos los que hicimos. Vean qué fácil y qué rápido. Al final, amigas, dejé hebra larga porque con esa hebra voy a coser el bigote a la carita de mi Mario Bros. Pero voy a hacer antes de eso un nudo. Voy a hacer un nudo más simplemente para perder la hebra inicial que dejé. Aquí ya podemos cortar esa hebra inicial y vamos a empezar a coser el bigotito de Mario. Vamos a acomodarlo perfectamente en la parte baja de la nariz y vamos a tratar de que de ambos lados nos quede a la misma altura. Muy bien. Acomódenla bien. Si necesitan colocar un alfiler para que no se les mueva, traten de que hicimos 4 abaniquitos que queden bien centraditos. Al centro de la nariz, 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Acomoden sus alfileres de esta forma, vean, son como 2 vueltecitas más o menos hacia abajo de donde terminan los ojos y traten de centrar tanto de aquí enfrente que los 2 abanicos, el centro, ¿cómo les diré? Hicimos 4. Este centro va a quedar al centro de la nariz, 2 abanicos a la derecha, 2 a la izquierda y cosemos por la parte de arriba, amigas. Y miren qué bonito quedó. Una vez que hayan cosido el bigotito, vamos a seguir con más detalles. Vamos a comenzar a colocar las cejas de Mario Bros. Miren, de aquí donde termina el ojo de Mario vamos a hacer una línea imaginaria hacia arriba. Y aquí esa es la vuelta donde terminamos los ojos, vean,
aquí. Esta, vamos a contar 2 puntos hacia la izquierda y después en diagonal hacia la izquierda también, vean. Esta es la vuelta donde terminan los ojitos. Contamos 2 puntos y en diagonal hacia arriba, hacia la izquierda vamos a colocar nuestra primer marca y después contamos 4 puntos hacia la derecha y en diagonal hacia la derecha colocamos la segunda marca. Contamos aquí 5 puntos, nos debemos estar ubicados en la línea donde termina el ojito, esa línea imaginaria donde termina el ojito. Contamos 4 puntos hacia la derecha y allí nos bajamos una vuelta y colocamos el segundo ojito. Espero que haya quedado clara la explicación. Si no, colóquenlo donde ustedes quieran, amigas. Lo importante es que las 2 cejas queden exactamente igual. Aquí ya quité mi primer marca. Aquí en donde tengo la segunda marca entro. Vean, ya puedo quitarla y salgo donde está la siguiente marca. Aquí. Vean, allí voy a salir. Entro y salgo ahí donde tenía yo la marca anterior. Ahí está. Muy bien. Ya quedó la primera ceja. Vean cómo cambia la expresión. Voy a irme a la siguiente marca y ya puedo salir aquí hacia la parte de arriba donde entré inicialmente. Allí donde entré dejé hebra un poquito larga. Ya puedo colocar aquí las cejitas. Y ya simplemente en la parte alta, ya saben que al inicio deben dejar un poquito de hebra, hacen 2 nuditos y pierden hacia adentro. Pero qué bonita expresión tomó ya con las cejitas, ¿verdad? Los detalles, y siempre se los he dicho, son muy importantes. Muy bien. Lo que haremos a continuación va a ser el gorrito. Quiero que presten mucha atención, amigas. El gorrito lo vamos a hacer con la técnica del círculo perfecto. Aquí donde les estoy mostrando con mi dedo, les voy a dejar las indicaciones que deben de seguir al pie de la letra para que logren ustedes la técnica del círculo perfecto. Si lo hacen los aumentos como lo hacemos normalmente, les va a quedar un hexágono y al final de la realización del gorrito se va a notar muchísimo. Así es que yo sugiero que sigan esta técnica del círculo perfecto. Son los mismos aumentos, solo que estarán distribuidos de manera diferente. Miren, por ejemplo, en la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 haremos 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Hasta aquí, estas 3 vueltas son exactamente igual como siempre las hacemos. A partir de la vuelta 4 vamos a hacerlo diferente. Aquí nos tocaría hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, pero vamos a hacer lo siguiente. Un punto bajo y un aumento. Después haremos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos va a restar un punto. Realizamos ese punto y nos van a quedar 24 puntos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y en la vuelta 6 vamos otra vez a ubicar nuestros aumentos de manera diferente. Al ubicarlos de esa manera diferente va a hacer que los aumentos no queden siempre en el mismo lugar y nos vaya a ayudar a que al final quede muy redondita la pieza. Vean, apenas si se llegan a notar en algunas esquinitas, los aumentos se notan muy ligeramente, se ve el círculo muy bonito y esto va a ayudar a que el gorrito de Mario Bros quede muy redondito y no se noten esos picos en cada aumento que hacemos. Así es que es muy importante que sigan la técnica del círculo perfecto. Así es que aquí les dejo yo todas las indicaciones hasta finalizar el gorrito. Más adelante les digo cómo hacemos la viserita. Y así les habrá quedado, vean. Una vez que terminan ya el gorrito vamos a comenzar. Y miren, ni siquiera se notan los picos.
Se notarían los picos, y se los digo porque lo hice varias veces y sí se notan los picos horriblemente. Entonces es indispensable realizar la técnica del círculo perfecto, que les puede servir esa técnica para otros proyectos. Una vez que terminaron el gorrito, hacen una cadena, giran la labor y vamos a realizar aquí 20 puntos bajos, pero lo van a realizar en el bucle trasero. Vean, ya trabajamos en bucle trasero, ya lo sabemos hacer. Muy bien. Entonces, como les digo, cadena, giran la labor y hacen 20 puntos bajos tomando solamente el bucle trasero. Muy bien. Una vez que hayan realizado esto, vamos a hacer lo siguiente, amigas. Ya terminé, ya saben, aquí cadena, giramos la labor y vamos a hacer una disminución. Vamos a saltarnos este punto y en el que sigue hacemos un punto bajo, ya trabajando en bucles normales, y después hacemos 16 puntos bajos. Como nos saltamos el primer punto, ese sería nuestra disminución. Muy bien, ya realicé los 16 puntos bajos, me salto este punto y en el que sigue voy a hacer un punto bajo. Esta sería la segunda disminución. La vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos. Al final hacemos cadena, giramos la labor, hacemos una disminución como ya vimos, después 14 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 16 puntos. Siguiente vuelta, cadena, giramos la labor, comenzamos haciendo una disminución, 12 puntos, una disminución y estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos. Muy bien, amigas, así es como estaría quedando la viserita del gorrito de Mario. Hacemos una cadena, apretamos fuerte y vamos a cortar la hebra. Corta, no es necesario aquí que corten, que dejen la hebra larga, Y vamos a hacer aquí algunos puntos bajos en todo el contorno de la viserita, de la visera de el gorrito, para darle un mejor terminado y no se vean esas finalizaciones de cada vuelta. Entonces miren, aquí en la base de la visera vamos a tomar nuestra hebra de color rojo. Perdón, se me zafó, amigas. Hay quienes hacen un nudito ahí precisamente para evitar que se zafe. Si quieren ustedes hacer un nudo corredizo y ya, eso es todo. Entonces introducen la hebra y hacen una cadena. En ese mismo punto, allí vamos a comenzar haciendo puntos. Nuestro primer punto bajo, vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno. Nos vamos a ir recorriendo, el mismo tejido se los va a ir pidiendo, vayan aprovechando para perder esa hebrita inicial y nos vamos a ir recorriendo así, haciendo un punto bajo en toda la orilla. Así, amigas, punto bajo en toda la orilla. Esto le va a dar un terminado muy, muy bonito. Aquí ya estoy llegando al inicio aquí, bueno, más bien a la última vuelta de la visera. Voy a ir perdiendo ahí la hebrita que cortamos al final y nos seguimos así. Aquí ya va a ser muy fácil porque podemos distinguir perfectamente cada uno de los puntos. Y vamos a hacer esto hasta llegar aquí al final. Al final simplemente hacen un nudo y pierden por dentro del gorrito. Y miren, aquí no le hice cabellito porque se iba a cubrir de todas maneras con la gorrita de Mario. Y se lo van a colocar de esta forma. Vean, el inicio de la viserita de cada lado debe de estar a la altura de las orejitas. Vean. Si acá es un poco más adelante, pero miren, debe de quedar a la altura de las orejitas. Traten de acomodarlo muy bien. Y vamos a acomodar el gorrito ya, porque ya lo vamos a coser. Acomoden bien de todos lados, de atrás, de un lado, del otro. Si quieren colocar alfileres para que no se les mueva, está muy bien. No lo vayan a dejar muy adelante. Aquí queremos que luzcan las cejitas. Pueden coser una vuelta o dos hacia arriba de las cejas. Y miren, de atrás, si se les baja así, deben subirlo un poquitito así.
Coloquen alfileres, amigas. Miren, aquí ya quedó, aquí se le ven los chinitos de la orilla del cabello. Y vamos a colocar alfileres, que quede el cabellito un poco salidito. Vamos a acomodar o vamos a poner otro alfiler aquí arriba de la oreja, otro arriba de la otra oreja. Y vamos a empezar a coser. Miren, aquí arriba hagan esto, vean con su manita, denle forma al gorrito. Lo vamos a subir un poquito, le damos forma con nuestra manita como una especie de planchadito ahí enfrente y miren, así va a quedar. Y vamos a coser, amigas, ensartamos nuestra aguja lanera con hebra de color negro, hacemos un nudo en la punta de la hebra y vamos a empezar a coser, vean. Aquí estas puntadas no tienen por qué entrar hasta la cabeza y podemos coser en el propio cabellito de Mario. Vean, vamos a dar así, puntaditas. Tampoco es necesario dar una puntada en cada punto. Aquí sí podemos, damos la puntada y nos recorremos unos 3 puntitos. Las que trabajan conmigo ya saben, cuando cosemos el cabello de las muñecas es algo similar. Aquí, ahí está. Sin jalar demasiado, porque si jalan demasiado se va a ver muy feo. Aquí donde salimos, en el siguiente punto entramos inmediatamente, pero ya nos podemos recorrer unos 3 puntos. Vean. Aquí. Repito, no tienen que entrar hasta la cabeza. Con que cosan el gorrito al pelo de Mario está perfecto. Muy bien. Les digo, si jalan mucho se va a ver eso y no jalen demasiado, que se vea natural el gorrito de Mario. Muy bien, aquí ya puedo entrar exactamente en el puntito que sigue aquí y aquí ya me recorro unos 3 puntos y de esta manera voy a coser toda la gorrita. Muy bien, vamos a hacer el detalle que tiene Mario Bros al frente del gorrito. Comenzaremos con hebra de color blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos y eso es todo, amigas. Al final aprietan fuerte y dejan hebra larga porque con esa hebra vamos a coser este círculo al gorro de Mario Bros. Vamos a tomar hebra de color rojo, hacemos un nudo en la punta y vamos ahora a marcar la M de Mario que tiene al frente el gorro. Miren, vamos a entrar por aquí. Al finalizar de la vuelta número 2, está la vuelta número 1, la vuelta número 2, ahí vamos a entrar y nos vamos a ir hacia arriba y nos regresamos saliendo en el anillo mágico. Volvemos a entrar aquí y nos vamos a recorrer ahora unos 2 o 3 puntitos hacia la izquierda, vean. Ahí está, son como 3 puntitos, amigas, ustedes vayan ahí midiendo. Y volvemos a entrar aquí en el anillo mágico. Salimos nuevamente arriba y nos vamos ahora hacia abajo a la misma altura de donde comenzamos, vean. Aquí, a la misma altura de donde comenzamos y ya va a quedar formada la letra M de Mario. Miren qué bonita y qué fácil. Muy bien, ya por detrás simplemente vamos a hacer un nudito para rematar esta M. Muy bien, ahí hice 2 nuditos y cortamos la hebra. No importa que quede ahí un poquitito, que se vean los nudos, porque esto se va a quedar perdido al momento de que nosotros cosamos esta pieza al gorro de Mario, a la gorra de Mario Bros. Les había dicho que traten con sus manitas de planchar un poquitito, de darle forma al gorrito y vamos a ir aquí colocándolo al frente y vamos a dar puntaditas hasta que quede fijo en el gorro de Mario Bros. Y miren, amigas, así es como quedó. Se ve muy bonito. Créanme que la cámara no le hace justicia. Está precioso Mario Bros. Ya nada más lo planchamos un poquitito con nuestras manos para darle forma y listo. Miren qué bonito se ve, amigas.
Precioso, precioso. Si a ustedes no les gusta este piquito que queda aquí, aquí se nota muy poco, pero a veces se nota un poquito más. Nada más den con su hebra de color rojo una puntadita hacia la cabecita de Mario y este piquito va a desaparecer. Yo lo voy a dejar así, a mí no me molesta, pero si quedó muy pronunciado ese piquito y no les convence del todo, den una puntadita hacia la cabeza y listo. Está bien bonito, amigas. Ojalá que les guste tanto como a mí. Como vieron, fue muy fácil realizarlo. Voy a procurar estar haciendo los demás personajes para que vayan avanzando con su colección de Mario Bros. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto.